¿Quién fue Baruc en el contexto bíblico? Baruc fue el secretario, escriba y fiel compañero del profeta Jeremías. Su nombre completo era Baruc ben Nerías, y desempeñó un papel crucial en la preservación y transmisión de los mensajes proféticos de Jeremías durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de Judá. ¿De qué linaje o familia provenía Baruc? Baruc provenía de una familia distinguida. Su padre era Nerías, y tenía un hermano llamado Seraías, quien también sirvió en la corte del rey Sedequías. Esto sugiere que Baruc tenía conexiones e influencias dentro de la élite de Judá. ¿Cuál era la principal función de Baruc al lado de Jeremías? La función principal de Baruc era transcribir los mensajes y oráculos que Dios le dictaba a Jeremías. Actuaba como un amanuense, escribiendo en rollos las profecías, advertencias y exhortaciones del profeta, facilitando así su difusión y preservación. ¿En qué libros de la Biblia se menciona a Baruc? Baruc es mencionado principalmente en el libro de Jeremías. También existe un libro deuterocanónico, o apócrifo, que lleva su nombre, el libro de Baruc, aunque su autoría y canonicidad son temas de debate. ¿Qué periodo histórico abarcó el ministerio de Baruc junto a Jeremías? Baruc sirvió a Jeremías durante un periodo crítico y convulso en la historia de Judá, desde finales del siglo VII a.C. hasta principios del siglo VI a.C. Esto incluyó los reinados de Joacim y Sedequías, el asedio y la destrucción de Jerusalén por Babilonia, y el exilio babilónico. ¿Cómo se conocieron Baruc y Jeremías? La Biblia no especifica cómo se conocieron Baruc y Jeremías. Sin embargo, dada la posición de la familia de Baruc y la necesidad de Jeremías de un escriba de confianza, es probable que se hayan encontrado a través de conexiones comunes o que Baruc se ofreciera voluntario para ayudar al profeta. ¿Cuál fue el primer encargo importante que Jeremías le dio a Baruc? El primer encargo importante registrado fue en el 4º año del reinado de Joacim, cuando Dios le ordenó a Jeremías escribir todas las palabras que le había hablado desde los días de Josías hasta ese momento. Jeremías dictó estas profecías a Baruc, quien las escribió en un rollo. ¿Por qué era tan importante que Baruc escribiera las profecías de Jeremías? Era crucial para preservar la palabra de Dios, que a menudo era impopular y rechazada por los reyes y el pueblo. Al escribirla, Baruc aseguraba que las profecías no se perdieran y pudieran ser leídas y recordadas por generaciones futuras, sirviendo como testimonio del cumplimiento de la palabra divina. ¿Qué riesgo corrió Baruc al leer el rollo de Jeremías en el templo? Baruc corrió un riesgo considerable al leer públicamente las palabras de Jeremías en el templo. Estas palabras eran a menudo de juicio y advertencia contra el rey y la nación, lo que podía interpretarse como sedición o deslealtad, poniéndolo en peligro de ser arrestado o incluso ejecutado. ¿Cuál fue la reacción del rey Joacim cuando escuchó el rollo leído por Baruc? La reacción del rey Joacim fue de total desprecio y desafío. Después de escuchar algunas columnas del rollo, mandó que fuera cortado con un cuchillo de escriba y quemado en el fuego, rechazando rotundamente el mensaje de Dios. ¿Qué hicieron Baruc y Jeremías después de que el rey quemara el rollo? Después de que Joacim quemara el rollo, Dios le instruyó a Jeremías que tomara otro rollo y dictara de nuevo todas las palabras que estaban en el primer rollo. Baruc diligentemente escribió todo de nuevo, e incluso se añadieron muchas palabras más a las anteriores, Jeremías 36. ¿Qué nos revela la obediencia de Baruc al reescribir el rollo? La obediencia de Baruc al reescribir el rollo, a pesar del peligro y la futilidad aparente, revela su profunda fe, su lealtad inquebrantable a Jeremías y a la palabra de Dios, y su valentía al enfrentar la oposición del rey. ¿Fue Baruc solo un escriba, o también un confidente de Jeremías? Baruc era mucho más que un simple escriba, era un confidente y amigo cercano de Jeremías. Compartió las cargas del profeta, sus sufrimientos y su aislamiento. Jeremías confió en Baruc no solo para escribir, sino también para acompañarlo en momentos difíciles. ¿Qué profecía personal recibió Baruc de parte de Jeremías, Jeremías 45? En Jeremías 45, Baruc expresa su desánimo y agotamiento. Dios, a través de Jeremías, le responde diciéndole que no busque grandes cosas para sí mismo, pero le asegura que, donde quiera que vaya, le concederá su vida como botín. Esto significa que Baruc sería preservado en medio de la destrucción inminente. ¿Por qué se sintió desanimado Baruc, según Jeremías 45? Baruc se sintió desanimado porque estaba cansado de la fatiga, los peligros y la impopularidad asociados con la tarea de Jeremías.
Además, probablemente veía la inminente destrucción de Judá y Jerusalén, lo que le causaba angustia personal. ¿Qué significado tiene la promesa de que su vida sería botín para Baruc? La promesa de que su vida sería botín significaba que, a pesar de la devastación que caería sobre Judá, la vida de Baruc sería milagrosamente preservada. En un contexto de guerra y saqueo, el botín era lo que se salvaba, y para Baruc, su propia vida sería su valioso tesoro rescatado. ¿Cómo se relaciona la vida de Baruc con el tema de la fidelidad en el servicio a Dios? La vida de Baruc es un poderoso ejemplo de fidelidad en el servicio a Dios. A pesar de los peligros, el desánimo y la aparente falta de resultados, Baruc permaneció leal a Jeremías y a la palabra divina, demostrando que la verdadera recompensa no siempre es terrenal, sino la preservación y el favor de Dios. ¿Participó Baruc en la compra del campo de Anatot por Jeremías? Sí, Baruc estuvo presente y testificó la compra del campo de Anatot por Jeremías durante el asedio babilónico, Jeremías 32. Fue Baruc quien guardó la escritura de compra en una vasija de barro, como señal de que las casas y los campos volverían a ser comprados en la tierra de Judá. ¿Qué simbolizaba la compra del campo de Anatot en ese momento? La compra del campo en Anatot, mientras Jerusalén estaba bajo asedio y a punto de caer, era un acto profético de esperanza. Simbolizaba la restauración futura de Judá y la fe de Jeremías en que Dios finalmente devolvería a su pueblo a la tierra, a pesar de la inminente catástrofe. ¿Qué papel tuvo Baruc después de la caída de Jerusalén y la deportación a Babilonia? Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue liberado por Nabuzaradán y se le permitió quedarse en Judá. Baruc probablemente permaneció con él, acompañándolo y sirviéndole durante este difícil periodo de transición. ¿Se exilió Baruc a Egipto con Jeremías y el remanente? Sí, cuando el remanente de Judá, en contra de la voluntad de Dios expresada por Jeremías, decidió huir a Egipto por temor a los babilonios, obligaron a Jeremías y a Baruc a ir con ellos. ¿Cuál fue la actitud de Baruc hacia la desobediencia del remanente al ir a Egipto? Baruc compartió la pena y la frustración de Jeremías ante la desobediencia del remanente. Él mismo había sido acusado por el pueblo de haber instigado a Jeremías para que les dijera que no fueran a Egipto, lo que demuestra su alineación con la voluntad divina. ¿Existe alguna tradición o leyenda sobre el destino final de Baruc? Hay varias tradiciones. Una de ellas sugiere que Baruc pudo haber muerto en Egipto. Otra, más legendaria, postula que fue llevado a Babilonia después de la muerte de Jeremías. El libro de Baruc, aunque no canónico, también ofrece una narrativa sobre su vida posterior en el exilio. ¿Qué se sabe del libro de Baruc en la tradición cristiana y judía? En la tradición cristiana, el libro de Baruc es parte del canon deuterocanónico en algunas denominaciones, católicos, ortodoxos. En la tradición judía y protestante, es considerado un libro apócrifo. Se atribuye a Baruc y contiene oraciones, reflexiones y exhortaciones. ¿Cómo se compara el personaje de Baruc con otros escribas bíblicos como Esdras? Mientras que Esdras fue un escriba y sacerdote que lideró el regreso del exilio y la restauración de la ley, Baruc fue un escriba que operó en un periodo de declive y destrucción. Ambos fueron fundamentales para la preservación de la palabra de Dios, pero en contextos muy diferentes. Esdras fue un líder reformador, mientras que Baruc fue un fiel asistente en tiempos de juicio. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Baruc hoy en día? De Baruc podemos aprender la importancia de la fidelidad en el servicio, la obediencia a pesar de las circunstancias adversas, la valentía para defender la verdad. Y la confianza en que Dios preservará a sus siervos fieles incluso en medio de la calamidad. ¿Cómo era la relación entre Baruc y Jeremías? Su relación era una de profunda confianza y mutuo respeto. Jeremías confiaba plenamente en Baruc para transcribir y entregar sus mensajes, y Baruc mostró una lealtad inquebrantable a su mentor y a la misión divina. Era una asociación basada en la fe y el propósito compartido. ¿Qué evidencia bíblica sugiere la cercanía de Baruc con Jeremías? La evidencia incluye que Baruc fue el único a quien Jeremías dictó sus profecías, fue el encargado de leerlas públicamente, recibió una profecía personal de Jeremías. Y fue llevado con Jeremías al exilio forzado en Egipto. ¿Qué cualidades personales se destacan en Baruc a través de los relatos bíblicos? Las cualidades personales que destacan en Baruc son su lealtad, valentía, diligencia, paciencia, fe y resiliencia. A pesar del peligro y el desánimo, perseveró en su tarea.
¿Qué relevancia tiene Baruc para el estudio de la profecía bíblica? Baruc es esencial para el estudio de la profecía, ya que fue el medio por el cual muchas de las profecías de Jeremías fueron registradas y transmitidas. Su trabajo asegura que tengamos acceso a estas importantes palabras de juicio y esperanza, y nos da una visión de cómo se compilaban los escritos proféticos. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el rey Joacim quemara el rollo de Jeremías? La quema del rollo demostró la profunda animosidad del rey hacia la palabra de Dios y su intento de silenciar al profeta. Simbolizó la obstinación de Judá y su rechazo al arrepentimiento, lo que finalmente llevó a la destrucción. También resalta la resiliencia de la palabra divina, que no puede ser destruida por los hombres. ¿Fue Baruc el único escriba que Jeremías utilizó? La Biblia no menciona explícitamente a otros escribas que Jeremías haya utilizado para la transcripción de sus profecías a la escala y con la continuidad de Baruc. Aunque otros pudieran haber ayudado puntualmente, Baruc es presentado como su escriba principal y constante. ¿Qué otros personajes bíblicos muestran un rol similar al de un escriba o asistente de profeta? Aunque no tan prominentes como Baruc, figuras como Elías tuvo a Eliseo como su sucesor y asistente, aunque no como escriba. En un sentido más amplio, discípulos o asistentes de profetas a menudo ayudaban a preservar y difundir sus enseñanzas. ¿Podría Baruc haber sido también un profeta por derecho propio? La Biblia lo identifica principalmente como escriba y asistente de Jeremías, no como profeta en el sentido de recibir directamente la palabra de Dios para proclamarla al pueblo. La profecía personal en Jeremías 45 le fue dada a través de Jeremías. El libro de Baruc es un caso especial y debatido. ¿Cuál es el significado del nombre Baruc? El nombre Baruc, en hebreo, significa bendito. Es un nombre irónico en el contexto de su vida, ya que su servicio fue a menudo marcado por dificultades y peligros, pero su vida fue preservada y, en última instancia, bendecida por Dios. ¿Cómo era la situación política en Judá durante el tiempo de Baruc? La situación política era extremadamente volátil. Judá era un pequeño reino que se encontraba entre las potencias imperiales de Egipto y Babilonia. Estuvo bajo la influencia de ambas y finalmente fue subyugada y destruida por Babilonia, lo que generó mucha incertidumbre y conflicto interno. ¿Qué papel jugó Baruc en la preservación de la literatura profética? El papel de Baruc fue absolutamente fundamental. Sin su diligencia y valentía para escribir y reescribir los oráculos de Jeremías, gran parte de lo que hoy conocemos del libro de Jeremías podría haberse perdido, dada la oposición y destrucción de los textos. ¿Se considera a Baruc un ejemplo de discipulado o servicio? Sí, Baruc es considerado un ejemplo sobresaliente de discipulado y servicio fiel. Su lealtad, obediencia y perseverancia en su llamado, a pesar de las pruebas, lo convierten en un modelo para aquellos que sirven a Dios. ¿Qué nos dice la historia de Baruc sobre la paciencia en el servicio? La historia de Baruc nos enseña sobre la paciencia necesaria en el servicio a Dios. Él soportó la incomprensión, el rechazo y el peligro, esperando el cumplimiento de la palabra de Dios en su tiempo. Su perseverancia es un testimonio de paciencia en medio de la adversidad. ¿Fue Baruc solo una figura pasiva o tuvo iniciativa propia? Aunque Baruc actuó bajo la dirección de Jeremías, no era una figura pasiva. Tomó la iniciativa de leer el rollo en el templo y expresó sus propias preocupaciones y desánimo a Jeremías, Jeremías 45, lo que provocó una respuesta divina. Su lealtad era activa. ¿Qué información adicional sobre Baruc se encuentra en fuentes extrabíblicas o tradiciones? Algunas tradiciones judías y cristianas apócrifas y legendarias amplían su historia, a menudo presentándolo como un sabio que vivió hasta una edad avanzada o que fue llevado por Dios a Babilonia. Sin embargo, estas narrativas carecen de validación bíblica. ¿Cómo influyó la relación con Jeremías en la vida y el destino de Baruc? La relación con Jeremías definió la vida y el destino de Baruc. Al estar tan íntimamente ligado al profeta, Baruc compartió sus sufrimientos y peligros, pero también experimentó la protección y la provisión de Dios, cumpliéndose la promesa de que su vida sería preservada. ¿Qué lecciones sobre la escritura y la recopilación de textos sagrados podemos obtener de Baruc? De Baruc aprendemos sobre el proceso meticuloso y a menudo peligroso de recopilar y preservar textos sagrados. Su trabajo ilustra la importancia de los escribas y la dedicación necesaria para transmitir la palabra divina a las generaciones futuras, a menudo enfrentando una gran oposición. ¿Se considera a Baruc un héroe olvidado de la Biblia? En cierta medida, sí. A menudo, la figura de Jeremías eclipsa a la de Baruc, pero su papel fue tan vital que se le puede considerar un héroe anónimo.
Su fidelidad y valentía en las sombras fueron esenciales para la preservación de la profecía. ¿Qué nos enseña la interacción entre Jeremías 45 y la vida de Baruc sobre el servicio personal? Nos enseña que el servicio a Dios, incluso en los roles más humildes, es reconocido y valorado por Él. También nos muestra que Dios es consciente de nuestras luchas y desánimos personales y que su cuidado se extiende a la seguridad y bienestar de sus siervos. Nos recuerda que no debemos buscar grandeza personal, sino la fidelidad. ¿Cómo manejó Baruc la presión y el peligro de su trabajo? Baruc manejó la presión con resiliencia, aunque no sin desánimo. Se apoyó en la promesa de Dios de preservar su vida y continuó su trabajo a pesar de las amenazas de las autoridades y la posibilidad de ser arrestado o ejecutado. ¿Podría Baruc haber tenido otras habilidades además de la escritura? Es muy probable. Como escriba de una familia prominente, probablemente poseía conocimientos en leyes, administración y quizás diplomacia, habilidades comunes para alguien en esa posición en la antigüedad. Su capacidad para leer públicamente también sugiere habilidad oratoria. ¿Cuál es el legado más duradero de Baruc en la Biblia? El legado más duradero de Baruc es su papel insustituible en la preservación del libro de Jeremías. Sin su diligencia como escriba, gran parte de las palabras de este importante profeta se habrían perdido para siempre, empobreciendo el canon bíblico. ¿Por qué el libro de Baruc es considerado deuterocanónico o apócrifo? Es considerado deuterocanónico por algunas tradiciones y apócrifo por otras debido a su origen tardío, posiblemente siglos después de Baruc, diferencias lingüísticas y estilísticas con el hebreo clásico, y la falta de aceptación universal en los cánones judíos más antiguos. ¿Qué representa Baruc para la Iglesia y para los creyentes hoy? Para la Iglesia y los creyentes, Baruc representa el valor del servicio fiel y discreto. Es un recordatorio de que no todos están llamados a ser profetas prominentes, pero todos pueden desempeñar un papel vital y reconocido por Dios en la difusión de su palabra, incluso en los momentos más difíciles.